mi nombre es Marisol Gutiérrez y este material se realiza para la clase Historia del Arte Precolombino, calendario 2020A. En esta ocasión me toca el turno de hablarles de los indios de la actual región del Brasil. Como antecedentes, hay que recordar que a lo largo de las sesiones que hemos tenido de esta clase, Historia del Arte Precolombino, hemos revisado grandes civilizaciones de los Andes, Mesoamérica y México, que dejaron un gran legado arqueológico rico en centros culturales, pirámides, ciudades y monumentos. En contraste con los indios brasileños del periodo precolombino, estos no dejaron un registro tan vasto, es más bien pobre y de difícil localización. Aquí les adjunto la fotografía de una maloca, porque es una de las formas, o digamos que este tipo de construcción vamos a tener en lugar de arquitectura monumental. Y bueno, ¿por qué no hay estos grandiosos vestigios o estos vestigios monumentales como centros culturales, etcétera? Precisamente porque los antiguos pobladores del Brasil precolombino vivían en pequeñas aldeas, precisamente en este tipo de viviendas que se llaman malocas y que su función principal era la de ser refugio provisional. De hecho, era una vivienda comunitaria. Casi toda la aldea podía residir ahí. Si había más de una maloca, vivían varias familias en una sola o grandes familias en una misma vivienda. Estas malocas eran construidas con materiales perecederos, como madera y paja, y tampoco hay testimonios de que emplearan materiales más duraderos. Bueno, además, los artefactos que fabricaban estaban hechos de madera, paja y plumas, y a pesar de la gran calidad y manufactura de estas artesanías, no resistieron el paso del tiempo. De las que sí existen vestigios es de las que se fabricaron en hueso, piedra o cerámica. Yo les adjunto aquí la fotografía de puntas de lanza en piedra de la cultura Sabanqui. Para hablar del Brasil precolombino, los historiadores lo delimitan en dos periodos. El primero de estos termina en el año 500 a.C. y tiene una duración de 10.000 años. En esta etapa se incluyen las fases de la Goa Santa y de los primeros sambaquis o concheros del litoral. Aquí les adjunto la fotografía de unas figuras de piedra en forma de aves de dicha cultura, de la cultura Sabanqui. Antes de continuar a mencionar cuál es la segunda etapa, conviene recordar que los concheros o sambanquis son un grupo del que tampoco se cuenta con mucha información. Pero lo que sí es importante es tener en cuenta que estos grupos formaban los concheros. Hay concheros de formación natural y hay concheros en los que hubo intervención de la mano del hombre. Este segundo tipo de concheros funcionaban como enterramiento y en él se han encontrado restos de objetos y huesos humanos. El segundo periodo comprende de la aparición de la cerámica a la incursión de los europeos en el territorio. Los etnólogos y también los historiadores, basados en el análisis de las poblaciones actuales del Brasil, reconstruyen la dinámica que pudieron tener los pueblos originarios. Y conviene en mencionar que también vivían en grupos pequeños, en zonas aisladas o márgenes de ríos, y realizaban cultivos controlados, además de pesca, caza y recolección. En esta diapositiva les adjunto una canasta, una cesta de la cultura Sabanqui. Es una pieza que también está un poco deteriorada, pero afortunadamente funge como vestigio de esta cultura.
Aquí les presento un mapa etnográfico de Brasil que cuenta con las 11 áreas culturales indígenas y además las lenguas los troncos lingüísticos que podemos encontrar en Brasil. A partir de la aparición de la cerámica alrededor del año 1000 a.C., se cuenta como una evolución cultural y tecnológica en los pueblos del Brasil precolombino. Esta primer cerámica era poco elaborada, se podía encontrar con una superficie tosca o pulida. Dichos vestigios se encontraron en la isla de Marajó y este tipo de cerámica es similar a la encontrada en la costa norte de Colombia, por lo que se determina que ambos pueblos tuvieron intercambio cultural. Aquí les presento un vaso marajoara que se encuentra como parte del acervo del Museo Nacional de Brasil y me voy a permitir leerles algunas de las características iconográficas de la cultura marajoara en la cerámica. Estaban fuertemente centrados en la figura humana y en la representación de animales de la selva tropical. Revestidos de significados simbólicos, compone un intrincado sistema de comunicación visual que se vale de simetrías, elementos pareados, repeticiones rítmicas y oposiciones binarias para reafirmar, transmitir y perpetuar una determinada visión del mundo. Según Meyers, durante los siglos siguientes hubo una expansión por todo el valle del Amazonas y de sus principales afluentes, de pequeñas aldeas de horticultores ceramistas, grupos que tuvieron un crecimiento demográfico controlado que les permitió subsistir con la tecnología de producción agrícola limitada con la que contaban, aunque también practicaban pesca, caza y recolección. Medio milenio después surge otro tipo de cerámica, en esta ocasión policromada, asociada a un mayor desarrollo cultural. En la isla de Marajó se encontraron vestigios de terraplenes construidos para entierros. Los enterramientos encontrados pueden adoptar una forma sencilla o la de grandes urnas funerarias con un acabado mucho más elaborado, que según Meyers reflejan el estrato social del difunto. Aquí les adjunto un ejemplo de una urna funeraria que precisamente debe estar o debió haber estado destinado a un gran señor o a alguien de estatus social alto. Las grandes urnas pintadas y muy elaboradas tienen o vienen acompañadas de urnas más sencillas y sin decoración. Esto puede dar cuenta de sepelios multitudinarios en donde se enterraban a un gran señor junto a sus esposas o siervos. Asociados a los enterramientos, se han encontrado objetos como tangas de cerámica destinadas a cubrir el pubis femenino, adornos para orejas, silbatos, pequeñas figuras, etc. Cabe anotar que los objetos funerarios eran sofisticados y elaborados en contraste con la sencillez de la cerámica utilitaria. Aquí les muestro precisamente cómo se veían esos taparrabos o esos tapasexos femeninos de cerámica. Podemos darnos cuenta de que tenían un diseño sencillo, geométrico y que además utilizaban colores como muy limitados. Antes de la llegada de los europeos a la región, surgió una nueva cerámica en la desembocadura del río Tapajós, que se adornaba con figuras antropomorfas y zoomorfas, que se aplicaba a vasijas de formas poco usuales. Los fabricantes eran los indios Tapajós, que eran reconocidos además de por buenos artesanos por ser grandes guerreros. En la expedición de Francisco de Orellana les conocieron y en sus crónicas dejan testimonio de que se impresionaron por la belleza de los adornos plumarios que portaban y que además combatían acompañados de tambores y de otros instrumentos musicales. Aquí les muestro otra pieza de arte funerario de la cultura marajoara
También esta muestra un aspecto antropomorfo, tiene motivos geométricos en relieve. De hecho, se le denomina a esta técnica encisión. Y bueno, podemos dar cuenta de que esta urna también, por la elaboración, debió haber estado destinada a un enterramiento de alto estatus. Precisamente la cultura marajoara fue productora de bellas cerámicas funerarias, poseedores de una sociedad estratificada y diferente a las existentes en la Amazonia de esa época. Pero misteriosamente esta cultura, a la llegada de los españoles, es decir, en el momento en el que europeos, porque también a esa región acudieron portugueses y la historia pues da cuenta de que estos últimos fueron los que se quedaron con el territorio, pues ya no existía o ya no hubo contacto con esta cultura. Solo convivieron con indígenas semejantes a los actuales y de hecho en ese momento esta cultura marajoara, pues de ella solo encontraron vestigios. Aquí muestro otra urna marajoara que también es parte del acervo del Museo Nacional del Brasil. Podemos darnos cuenta de que tiene otros relieves, de que es bastante elaborada, de que también utiliza esta técnica de la excisión en motivos geométricos y que representa seres híbridos a los costados. Les recomiendo mucho que entren a la página de Arts and Culture de Google, porque ahí pueden hacer una visita al acervo del Museo Nacional de Brasil, porque como ustedes sabrán, en 2018 se quemó, así que varios objetos que se cuidaban ahí, pues lamentablemente se vieron afectados, pero en esta aplicación aún se pueden apreciar elementos que actualmente pues ya no tienen ese aspecto, pero en cuanto a las piezas cerámicas y prácticamente cualquier elemento, se le puede hacer zoom, entonces podemos ver el detalle, el acabado, el cariz que tiene la pieza, y es muy enriquecedor poder verlo de cerca porque la imagen está tomada con una alta calidad, entonces se puede apreciar muy bien los detalles. Bueno, otra de las antiguas poblaciones o antiguos grupos eran los tupís, que ocuparon la mayor parte del litoral brasileño. Ellos hablaban la lengua tupí, venía de ese tronco lingüístico que también se subdivide en varias familias, siendo la más importante la tupí guaraní. Mientras los primeros dominaban desde el Pará hasta el Paraná, los guaraníes ocupaban tierras interiores de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Esta es otra urna, pero de la cultura maracá. Y es una pieza interesante porque es más pequeña de lo que normalmente era la media del tamaño de este tipo de objetos. Y bueno, otro de los pueblos del Brasil precolombino tuvieron contacto con otros pueblos y hubo una diversificación cultural. Los charrúas, los ye y los de la población del Gran Chaco. A este contacto se combinó y hubo una diversificación en los grupos guaraníes. Aquí les muestro un plato ceremonial de la cultura marajoara que también se encuentra en el acervo del Museo Nacional de Brasil. En cuanto a las áreas ocupadas por tupinambas, es posible encontrar vestigios de decorados,
Puri y Coitaca, que son otros de los pueblos del Brasil precolombino. Los primeros tenían una agricultura incipiente y énfasis en recolección, caza y pesca. Los Puri, del tronco lingüístico macro-ye, no poseían agricultura y tenían una cerámica muy rudimentaria. Los coroados vivían en pequeños grupos que sobrevivían por medio de recolección de frutos y raíces, además de caza y pesca. Aquí les muestro un dibujo que representa a indígenas tupinambas en un ritual. Y aquí una breve cronología, dado que de repente, pues, tantos hechos y tantos eventos pueden un poco descolocarnos de los hechos centrales a los que se vieron orillados a vivir, dado que era su momento histórico, estos pueblos, ¿no? Como ya se mencionó al principio de esta presentación, alrededor del 10.000 a.C., de esta época datan los vestigios del hombre del Lagoa Santa y los concheros del litoral. En el 500 se produce o surge la producción de cerámica policromada en la Amazonia. En el 500 después de Cristo surge la cerámica de Satarém y Marajoara. En el 1500 llegan los europeos al territorio. En el 1600 ya se merma. A partir de un poco después del 1500 ya empieza una merma en la población indígena del Brasil. En el 1600 termina por haber una segunda gran disminución de pobladores antiguos o pobladores de tribus. Y más o menos acercándonos a la independencia del país, surgen conflictos también por el territorio, además de que también a la par o un poco después surgen institutos que se dedican a la protección del indígena. Estos son, de manera muy, muy resumida, como los grandes eventos en los que se vieron envueltos los indígenas del Brasil. Cabe mencionar que desde la llegada de los europeos comenzaron las mermas en la población del Brasil, desde las enfermedades hasta las guerras y los conflictos que surgieron por conquistar el territorio, hasta posteriores problemas que también surgen por el conflicto del territorio. Actualmente, un censo hecho por el Consejo Indigenista Misionero arrojó que existen 221 grupos indígenas en el Brasil con una población de 2.000 habitantes, en contraste con la población mestiza de 150 millones de habitantes. Este dato lo obtuve del libro Los Indios del Brasil, de Roque Barrios Laraya, publicado en 1993. Es un dato que ya está un poco obsoleto, dado que de 1993 a la fecha han ocurrido ya varios años y que este dato puede no estar tan preciso, pero de alguna manera nos damos cuenta de que pues hay una merma o los grupos endémicos de la región siguen siendo muy pocos en número en contraste con la población mestiza. Aquí les muestro una imagen de una familia Zoe, otra tribu. Son muchísimas tribus. Esta presentación es prácticamente una pincelada de la vasta riqueza que hay en tribus en esta región.
Podemos darnos cuenta de que utilizan elementos para adornarse y también se hacen modificaciones corporales, que tiene que ver con rituales de iniciación, etc. Bueno, hay un dato más reciente del 2010 que se realizó, es un censo del 2010, y bueno, aquí ya hay un aumento de la población de los indígenas del Brasil, un poco más de 800,000, un poco más de 800,000 individuos, lo que igual, en contraste con un territorio tan poblado como es Brasil, pues representa un 0.47% de la población total. O sea que siguen siendo una minoría. La mayor parte de la población se distribuye por millares de aldeas, es decir, siguen siendo grupos pequeños, situados al interior de 723 tierras indígenas, del norte al sur del territorio nacional. Y bueno, el territorio indígena suma precisamente 723 áreas. De esta forma, el 13.8% de las tierras del país les están reservadas a los pueblos indígenas. La mayor parte se concentra en la Amazonia legal, que son alrededor de 422 áreas, representando el 23% del total del territorio amazónico y el 98.25% de la extensión total de todas las tierras indígenas del país. Lo restante, un 1.75, se extiende por las regiones noreste, sudeste, sur y los estados de Mato Grosso do Sul y Goiás. Aquí les muestro un mapa, ojalá sea visible. Si no, lo adjuntaré en el Drive para que puedan hacerle zoom, pero a partir de los colores podemos revisar precisamente las áreas de las tierras indígenas. Esta información está censada y se actualiza constantemente. Brasil cuenta con alrededor de 305 grupos étnicos diferentes. Muchos están en peligro de extinguirse, claro está. Inclusive hay grupos étnicos que solo tienen un habitante, entonces cuando muera desafortunadamente va a dejar de existir también su grupo étnico, su cultura, etc. Bueno, aquí les menciono cuáles son más o menos las poblaciones que están más en riesgo de extinguirse, ya que cuentan con muy pocos individuos. Los Akutsu con 3, los Huma con 4, Korobro con 34, Watsa 54, Papayá 47 y Tsinane 35. Etnias con mayor población. El pueblo indígena más numeroso es el guaraní, con 51,000 integrantes. Sin embargo, han perdido la práctica total de su territorio. Los indígenas con el territorio más grande son los 19,000 Yanomamis, relativamente aislados, y ocupan un territorio similar al estado de Indiana de Estados Unidos. La tribu con más densidad poblacional de Brasil es el de los ticunas, con 40,000 habitantes. Y a pesar de que estas cifras son más alentadoras que las anteriores, siguen siendo grupos pequeños. El arte indígena. Algo que se sigue conservando en los actuales o en las costumbres de estos indígenas que aún persisten en el territorio es la producción de elementos decorativos, pero no los hacen de manera indiscriminada, es decir, no como estamos acostumbrados a ver que otros grupos de nuestro país, por ejemplo, realizan elementos con técnicas propias de estos pueblos y que además los comercializan. No pasa en el Brasil, ya que hay restricciones de acuerdo a sexo, edad y posición social. Y existe una serie de conocimientos específicos con la que deben contar, además de materiales.
específicos también para la adecuada producción de dichas piezas. Les adjunto una fotografía de una cesta de Aruma Baniwa. Los materiales más usados también en la actualidad son pigmentos, plumas, fibras vegetales, arcilla y madera. Y además esta fotografía es de cerámica de Carajá, que es arte exclusiva que realizan las mujeres. También entre la población Cadigüeu, en el estado de Mato Grosso do Sul, pues la decoración de la cerámica está exclusivamente destinada a las mujeres de la población. Otro tipo de artesanía de la que les daré un ejemplo es, objetos rituales, artesanías, objetos utilitarios. En este caso, las máscaras ticuna, que representan características esenciales de lo sobrenatural, y esta danza la realizan en el patio de la aldea. La maruana, que es una rueda de techo con pinturas que representan lagartos sobrenaturales, está presente en todas las casas Guayana. Este es un instrumento towa, un instrumento de percusión de los Wari del estado de Roraima. Está hecho de arcilla revestida de caucho de seringuera. Y bueno, en cuanto a las viviendas, aunque siguen siendo viviendas comunitarias al estilo de las malocas, y de hecho las malocas siguen siendo un tipo de arquitectura, un tipo de vivienda que se construye habitualmente en la región, también hay variantes. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, para los Paraná, como la gran mayoría de los pueblos de la familia lingüística Y, viven en aldeas circulares en el límite entre los estados de Mato Grosso y Pará. Las residencias se encuentran situadas en la periferia del círculo. En el centro, espacio para las actividades políticas y rituales, se localiza la Casa de los Hombres. Y entre los Marubo, grupo de la familia lingüística Pano, que reside en el Valle do Javari, estado de Amazonas, la única construcción habitada es la casa alargada, cubierta de paja y de una especie de palmera que llega hasta el suelo. La vivienda se localiza en el centro de la aldea. Las construcciones que se ubican en derredor, erguidas con pilotes, sirven más como depósitos y son propiedad individual. Los Yanomami, orientales y occidentales, acostumbran vivir en una casa agregando varias familias. A la maloca Tototobi, estado del Amazonas. En ella se reúnen todos los miembros de la aldea. Este espacio es considerado como una entidad política y económica autónoma. En cuanto a los Enahuenenahue del estado de Mato Grosso, grupo de la familia lingüística Arahuaque, viven en aldeas formadas por grandes casas rectangulares y una casa circular localizada más o menos en el centro, donde están guardadas sus flautas. En el patio central son realizados diversos rituales y juegos. En cuanto a la mitología y la religión de las etnias del Brasil, que es bastante vasta y diversa, ya que hemos convenido en mencionar que son alrededor de 305 grupos étnicos, pues no me iba a dar la vida para mencionarles pues todas las variantes, pero sí les puedo dar un ejemplo. Y en términos generales, la naturaleza está muy presente en sus representaciones y mitos. Por ejemplo, en los pueblos del Alto Río Negro, de lengua tucano, conciben el inicio del mundo engendrado por las entrañas de una cobra ancestral, de la que salieron todos los pueblos del mundo.
aquí les adjunto una cobra gigante que está pintado sobre una maloca en Alto Río Negro. Y además también este tronco ritual de la tribu de la tribu Kamayura, que también se encuentra en el Museo Nacional de Brasil. Y bueno, como parte de la bibliografía y como parte del comentario final de esta presentación, quiero invitarlos a que consulten la primera página que adjunto aquí, que es la de Pueblos Indígenas de Brasil, ya que ahí pueden encontrar un cuadro que especifica cuánta población tiene cada etnia, en dónde se encuentra, qué grupos lingüísticos son y que además tiene una ficha técnica de cada una de estas. Es mucha información. Esta presentación es apenas una pincelada general de todo lo rico y vasto que es el territorio de Brasil en cuanto a etnias y tribus. Otro libro que me sirvió mucho para construir sobre todo el escenario precolombino de los pueblos indígenas del Brasil es el libro de los indios de Brasil de Roque Barros Laraya. Se lo recomiendo mucho, es una lectura muy amena, aunque sí tiene pues mucha información y había que acotarla. Por último, como ya les comenté a lo largo o quizás en algún punto de esta presentación, en la página Arts and Culture de Google se puede visitar museos. Entonces hay un pequeño recorrido que está dedicado a la arqueología brasileña y que de hecho este pequeño recorrido se hizo con el acervo y el apoyo del Museo Nacional del Brasil. Así que los invito mucho a que entren y revisen las piezas, hagan zoom porque es muy enriquecedor. Como parte de los videos que les voy a recomendar, voy a linkearles un documental que se llama Pueblos Siglo XXI, Tribus Siglo XXI. Tiene que ver con los guaras que, contrario a todo lo que podemos concebir como una sociedad occidental, este pueblo ya conjuntó la tecnología con sus costumbres ancestrales. Y es muy ameno, aunque es un poquito largo, son como 50 minutos, pero yo creo que va a ser muy enriquecedor que lo revisen. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por escucharme. Disculpen los tropiezos y hasta pronto.